Buenas noches a toda la comunidad de Psicocomunica. Hoy estamos con el capítulo número 13. Es un capítulo muy especial porque voy a entrevistar a mi amiga Carla Becerra, una educadora que además no veo hace mucho tiempo, así que esta entrevista promete. Y vamos a hablar sobre la poesía, sobre la danza para la vida. Es un tema muy bonito. Estamos seguros que la conversación del día de hoy va a ayudar a muchas personas que nos estén viendo en la comunidad de Psicocomunica como un ejemplo y como parte de involucrar la danza y el arte en general en la vida de las personas. Así que bienvenidos al capítulo número 13. No se olviden de suscribirse. Yo igual aquí en los comentarios dejo todo el material para que ustedes puedan seguir capítulo a capítulo que semana a semana estamos compartiendo con Psicocomunica. Así que bienvenidos y vamos a ver por qué camino nos lleva la conversación. Así que buenas noches, Carla, bienvenida. Hola Enrique, ¿cómo estás? A los años. A los años, ¿no? Después de casi 9 años creo que hemos compartido el mundo académico allá, ¿no? Por Texú. Qué gusto tenerte. Y Carla, el tema además está súper bueno, ¿no? Cuando Carla me propone hablar este tema, yo dije, sí o sí, tenemos que trabajarlo. Le hemos estado dando algunos retoques antes de empezar la entrevista, eso hay que decirlo, pero estoy seguro que esto va a estar muy, muy bueno. Carla, cuéntame, ¿por qué crees que le hemos llamado así? ¿Por qué le hemos llamado la poesía y la danza para la vida? A ver, porque yo creo que al margen de la parte académica, que es 100% importante en el desarrollo de todo ser humano, pienso que el arte también forma parte del desarrollo integral del ser humano. Llámese el arte, música, danza, escribir literatura, pintar, dibujar, entre otras cosas. Yo voy a hablar de manera personal. La danza y la poesía a mí me han ayudado un montón, muchísimo. Es lo que yo inculco ahora a mis hijos. Tengo 2 hijos, ambos bailan danzas y uno de ellos escribe poesía además de bailar danzas y adicionalmente toca saxofón. Entonces creo que mantener el arte en cualquiera de sus formas a la par con los estudios es muy beneficioso para las personas, para los niños, para los adolescentes, jóvenes y para cualquier persona que lo quiera intentar. Sí, es cierto, ¿no? Y en tu rol de educadora tú lo sabes, ¿no? Sabes, además, ya desde la parte psicológica, cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tienen un equilibrio. Tú hablabas de la parte cognitiva, que es importante, pero el arte, la música ayuda a desarrollar el otro hemisferio, que es la parte creativa, innovadora. Entonces hace un equilibrio perfecto en el desarrollo. ¿Cuándo? ¿A qué edad tú descubriste esto? Bueno, ¿cómo llegó a ti? De muy niña. Ya. Yo soy de Chepén, natural de Chepén. Y allá los primeros pasitos a la lectura, porque básico es, en mi caso, para poder escribir poesía es la lectura. Había pues en el mercado un puesto donde había un señor, don Juancito, que alquilaba revistas, cómics y revistas gráficas. Por ejemplo, no sé si recordarás o será de tus tiempos, pero D'Artagnan, Tony, Intervalo. Eso era para adultos, que eran mis tíos, ¿no? En el caso de nosotros eran cómics, revistas de Disney, de MacPato, de Bell. Por ahí empezamos. ¿Y las alquilaban? Y las alquilaban en ese entonces, pues, no recuerdo, las alquilaba solo para que tú te sientes y los leas y luego los devuelvas. A veces, como ya el señor conocía a mi familia, nos dejaba llevarlos a casa, terminábamos y los regresábamos. Pasa el tiempo y uno va creciendo y mis papás también son antropólogos, son educadores. Entonces siempre los he visto yo leyendo y... Era un hábito en tu casa. Era un hábito, entonces con el ejemplo tú enseñas. Claro, correcto. Y por ejemplo, la primera obra que yo leí fue de Sir Arthur Conan Doyle, el libro de todas las aventuras de Sherlock Holmes, y me quedé fascinada con el personaje. Creo que no solo yo, mis hermanos también, habremos leído pues más de 10 veces esos libros, porque nos encantaba la historia, la trama. Y ya sumado a la secundaria te empiezan a dejar obras, y además de esas obras, tú sabes que antes pues la televisión solo era nacional, no había internet. Entonces ¿con qué nos entreteníamos? Leyendo. Y
más o menos en tercero o cuarto de secundaria, tuve la dicha y el honor de tener a dos profesores, una profesora de danza, la profesora Rosario Sumarán, y el profesor de literatura, Enrique Herrera, que ya partió a la eternidad. Y ellos incentivaban la danza y la poesía. La profesora Rosario, o la profesora Charito de cariño, desde que me vio, me eligió para el grupo de danza. Y eso era la danza. He danzado como 7 u 8 años de mi vida. Y a mí me encantaba. La danza es darle libertad a tu cuerpo, es sentirte libre, es expresarte, es otro tipo de expresión. No te sabría cómo explicar, pero yo amo la danza. Por eso yo siempre he incentivado a mis hijos que bailen. Bailen danza porque es una sensación maravillosa. Respeto mucho a las profesoras de danza y siempre he incentivado cuando he tenido alumnos y a cualquier persona que baile, que dance, porque es maravilloso. Y el profesor Enrique Herrera nos enseñaba a escribir poemas. Era una persona muy leída, y cuando tocaba la parte de poemas y leyó alguna vez 2 poemas míos, le gustaron mucho y me dijo: aquí hay talento, vamos a explotarlo. Y él, poquito a poquito, de primero a quinto tenemos diferentes profesores. Creo que él me enseñó 2 años, pero los años que él no me enseñó, se convirtió en mi amigo. Cuando yo entré incluso a un concurso, él me corrigió las poesías. No gané, pero tuve una mención honrosa, que fue pues para mí un logro. Y él siempre me decía, ¿no? Tienes que escribes bien, dedícate a esto porque lo puedes hacer bien. Aprende a escribir escribiendo, así que sigue, escribe. Y siempre mantuvimos la comunicación hasta que, bueno, partió. Y el recuerdo más bonito que tengo yo de él es esa parte de la literatura, de los cuentos que nos hacía escribir, de los poemas que nos hacía escribir. Incluso traje aquí en el celular el primer poema que yo escribí, en la secundaria, dedicada a esas señoras, ¿cómo lo podría decir para que no me suene? En los barrios siempre hay señoras que están chequeando todo, ¿no? Que están así chismoseando. Entonces él nos pidió hacer un poema de la realidad. Y yo dije, yo tengo por aquí, he visto en las cuadras que siempre hay señoras que están ahí mirando y se enteran de todo y son las primeras y son las que lanzan información, y le puse a ese poema Las Curiosas. Pero después lo lees. Sí, lo voy a leer, Las Curiosas. Entonces, escribir también libera tu alma. Escribir poesía, ya sea poesías, cuentos, historias, cartas, canciones, te libera el alma. O sea, te da otra especie, así como la danza te da una especie de libertad física, la poesía y todo lo que tenga que ver con creaciones literarias te da una libertad del alma, del espíritu, porque hay cosas que a veces tú no puedes decir, no puedes compartir. En palabras no, pero sí las puedes escribir. Eso, claro, por eso. O con el cuerpo, con la danza, por ejemplo. Entonces yo siempre incentivo mucho a las personas que bailen, que dancen, que escriban, y si tienen otro talento, ya sea musical, también que lo exploten, porque eso es parte de lo que somos, es parte incluso de relajación. Sí. Mientras te escuchaba estaba tratando de tener ideas centrales de lo que tú decías, y me quedo con 2 ideas centrales, como por ejemplo el hábito de la lectura en tu casa. Cuando yo trabajo escuela para padres, o cuando converso con algunos papás a veces en tema psicológico, en la parte educativa específicamente, es como que mi hijo no le gusta leer, ¿no? Mi hijo no lee, mi hijo no hace esto. Entonces la pregunta inmediata es: ¿y usted lee? ¿No? Entonces, y hay un vacío, ¿no? Algo en blanco, y dice, no, es que no tengo tiempo, no, pero en realidad sí hay tiempo, sino que pasa por un tema de la voluntad de querer hacerlo y de generarle ese hábito, como tú decías, más con el ejemplo que con la obligación, ¿no? Tienes que leer, pero ¿por qué? Si tú no lees, ¿no? Entonces sería lo que me podría responder un hijo, ¿no? Un adolescente. Entonces, la creación del hábito pasa también por los papás, por los educadores, ¿no? Sí, es cierto. Lo que pasa es que también ahora todo es digital, todo es más, ¿cuál sería la palabra? Pasa todo más por los ojos. Sí, ¿no? todo funciona con inmediatez.
claro, todo es rápido y los chicos pues están en los juegos o están en los videos, e incluso nosotros, ¿no? Por ejemplo, los podcasts que te ayudan mucho, entonces tú puedes estar haciendo una cosa, pero estás escuchando, entonces la lectura como que ha quedado un poquito relegada, pero no debería ser así, porque el leer te da el beneficio y te da la habilidad también de tener una buena ortografía y una buena redacción. Ortografía y redacción que son básicas. Sí, por supuesto. Ahora, tú has dicho otra cosa interesante que estaba pensando para comentarte. Cuando tú hablas de este profesor que te decía, aquí hay materia, acá se puede hacer algo, tiene mucho que ver con la parte de autoestima, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo eso influye también en la autoestima de... ¿Cuántos años tendrías un adolescente? Tendría más o menos 15 años. En plena adolescencia, ¿no? O iniciando la adolescencia, o que... Mire, te comento algo gracioso. Yo tenía algunas compañeras que tenían ya pues la época de los enamorados, ¿no? Entonces me decían, sabían ya que yo escribía, y me decían, ay Carla, yo siento esto, pero no sé cómo decirlo. Y me pagaban para hacerles poesías para que ellas le tengan sus enamorados. Como en la ciudad de los perros. Como 3 o 4 me deben haber pagado en ese entonces para yo hacerle, digo, dime qué sientes, descríbeme. Entonces yo ya usando la rima, porque me gusta mucho escribir en rima, y le digo, a ver, ¿te gusta? Ay, me encanta, que no sé qué, ya. Se lo daba el enamorado, porque antes pues nos escribíamos por cartitas. Por cartas, claro. Claro, eran cartitas, no había WhatsApp, no había nada, eran cartitas. Sí. Entonces esa es una de las anécdotas que yo más recuerdo, ¿no? El haber escrito y vender, incluso ya de adulta, he vendido algunas de mis creaciones literarias, poemas que han ganado, no bajo mi nombre, bajo el nombre de la persona a la que yo se las he vendido, ¿no? Pero la poesía o la apreciación de la poesía o de las creaciones literarias en general es subjetiva, porque a ti te puede gustar algo, a ti no te puede gustar. Subjetivo. Así que... sí, pero qué importante era lo que te dijo tu profe, ¿no? Porque yo creo que eso ancló, no quiero salir del tema de autoestima porque tiene que ver, para empezar, o sea, podemos entender la autoestima como un constructo, ¿no? Que se da a raíz de la aceptación o el rechazo que una persona tiene, pequeñito, o sea, adulto, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero se da, cuando alguien te dice, oye, eres bueno haciendo esto, ya automáticamente te genera algo, ¿no? Tus compañeras reforzaban eso, entonces de pronto por ahí surgió lo tuyo por la... No necesariamente, porque bueno, yo en la adolescencia, tú sabes todos los cambios que tenemos y dentro de todos esos cambios está el acné, entonces yo empecé a tener mucho acné y los chicos eran muy crueles a veces, no solo los chicos, las chicas también, claro. Y como que... digamos que el valor que me daban por un lado, por otro lado, pues el que tus pares te insulten o te digan cosas dolorosas hace que tú te retraigas. Entonces yo lo único que hice fue dedicarme, si bien es cierto, era muy amigable, muy sociable, tenía muchos amigos y todo, pero el escuchar comentarios así era doloroso para mí. Entonces esa era... Tal vez no se los podía decir en ese momento, o yo me retiraba o lloraba, pero lo estaba escribiendo, ¿no? Escribía mis diarios o escribía poemas sobre el dolor que yo sentía. Y era una forma para mí de liberar un poco. De catarsis, de soltar. De catarsis, de soltar. Y la danza, en la danza a nadie le importaba si tenías acné o no, la danza era danza y ya, y tú bailabas. Y la profesora siempre reforzaba eso también, ¿no? Decía, sí, Carla, tú puedes. Como son dos de mis profesores favoritos, ¿no? Y ahí aparece algo importante también, ¿no? Con el tema de los profesores, y hay muchos educadores que pueden estar viendo este video, cómo la influencia que tienen los educadores, que no solamente son los profesores que vienen, dictan su clase y se van, sino se vuelven unos mentores, ¿no? Unos formadores de jóvenes que de repente, como en tu caso, que estaban pasando por una dificultad, en silencio, porque como tú dices, no lo manifestabas, ni acusaste a nadie y todo lo demás, sino te lo guardaste, sirvió para de pronto manejar
tus relaciones sociales con otros compañeros, porque eso te permitía estar en contacto con ellos. ¿Qué hubiese pasado, y ahora que estamos viendo esto, qué hubiese pasado si no hubieses descubierto esto? Si tus educadores no te hubiesen dicho, Carla, tú sirves para la poesía, o Carla, tú sirves para la danza, ¿no? De repente... Mira, yo tengo, por ejemplo, con el profesor Enrique una anécdota. Era el aniversario del colegio, si no recuerdo. Y yo estaba en la sección la, ¿no? Siempre el A, y con su rivalidad es el B, el C, pero más era el A con el B. Y había un concurso de oratoria. El profesor llegó enojadísimo, que cómo era posible que el A no tenga representante, si todas las aulas tenían, y que, uy, no te miento, Enrique, que yo en 20 minutos hice un discurso, se lo presenté al profesor y le dije, profesor, aquí está, esto es todo lo que yo puedo hacer, era un discurso por el día de la primavera. Y me dijo, cámbiate. Y yo había ido con ropa de educación física, le digo, pero no, mientras me voy a mi casa y vengo, una compañera me prestó el uniforme, salí sin miedo a la oratoria y quedé en segundo lugar. Ya siendo mucho más preciso, ¿cómo crees que te ayudó el arte a sobrellevar la vida secundaria, que puede ser a veces difícil, ¿no? Para muchos adolescentes. Cruel. Claro, sí, para hombres, para mujeres, puede ser, como tú dices, una época bastante cruel, bastante dura, hasta que encontramos algo que nos alinea, ¿no? En tu caso fue la poesía y la danza, pero ¿qué más pasó ahí? ¿Qué interines tuviste? La poesía y la danza me dieron el equilibrio que necesitaba. No, porque yo pasaba por cosas muy complicadas, en muchos sentidos, en muchos aspectos de mi vida, y a veces hay personas que lloran mucho, en mi caso que lloran mucho y no hacen nada. En mi caso yo lloraba mucho, pero también hacía. Y para mí era una forma de, no solo de equilibrar mi vida, sino de liberar el estrés. Bailando danzas, me he bailado pues no sé cuántas danzas, y he escrito cuentos, poesías, y hablando de eso, justo de los cuentos y poesías, voy a aprovechar tu canal. Yo tengo recién, hace 3 semanas, he aperturado mi blog literario. Entonces te lo voy a pasar, la dirección para que la coloques. Yo voy a ponerlo acá en los comentarios, el blog de Carla, como siempre hago con todos mis invitados, para que puedan leer. Ahí estoy subiendo algunas poesías, incluso ahora he subido recién un artículo que te comenté, artículo sobre la reinserción laboral de las madres que dejamos pues algunos añitos de trabajar por dedicarnos a los hijos, y cómo es lo complicado que puede llegar a ser. Que es la realidad de muchas mujeres, además, ¿no? De muchas mujeres, de muchas mamás. Pero qué interesante lo que vas a hacer, porque eso va a ayudar a otras personas a que de pronto, en base a tu testimonio, puedan sentirse identificados. Incluso, bueno, en ese artículo me han comentado, y hay un comentario que me quedé pensando, ¿no? Me dice ahí, qué importante este artículo. Tengo una amiga que, por ejemplo, ya no quiere tener otro hijo por temor a que ya no pueda seguir trabajando en una empresa. Claro, sacrificas un área de tu vida, lo laboral por la maternidad. Cuando no debería ser así. O viceversa, a veces sacrifican la maternidad por lo laboral, ¿no? Cuando no debería ser así, porque en el artículo, bueno, que espero que lo lean, si bien es cierto, nosotras vamos perdiendo algunas prácticas profesionales propias de enseñar o de trabajar en una oficina o de la profesión que nos desempeñemos. Correcto. Pero vamos ganando otro tipo de habilidades, la creatividad, la proactividad, porque no solo eres mamá, eres todista, ¿no? Tienes que ser creativa, tienes que hacer pancartas, tienes que hacer vestuarios, tienes que hacer una manualidad, tienes que hacer N cosas, y a veces te piden todo reciclaje, y tú dices, la verdad es que es también una locura, ¿no? Es otro tipo de locura que va dedicada pues a tus hijos, pero... Claro. Te reta, pues, ¿no? Te obliga probablemente a que hagas cosas creativas, innovadoras. Y te obliga a aprender, porque a veces tu hijo empieza a tener un comportamiento que tú no entiendes, entonces recurres a internet y dices, a ver, ¿qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué pasa esto? ¿O cómo puedo ayudar a mis hijos tratándose esto? Entonces, no es que nos quedemos en casa sin hacer nada, es imposible no hacer nada teniendo 2 o 1 o 3 hijos. Carla, para ir terminando ya, hace un momento te pedí que
un consejo para los papás, pero ahora el consejo va para los chicos, los adolescentes que de pronto les guste la poesía y que o la danza o la música o el teatro o cualquier expresión artística de la que estamos hablando esta tarde. ¿Qué les podrías decir en todo caso a ellos? Que lo intenten. Que lo intenten y no paren de intentarlo. Que la primera vez no les saldrá, tal vez la segunda vez no les saldrá, la tercera vez no, pero la cuarta, la quinta, la sexta sí les va a salir. Es de a pocos. Y si tienen, yo sé que ahora la juventud atraviesa distintos problemas a los que pasaba pues cuando éramos nosotros jóvenes. Ahora hay más peligros, hay más situaciones. La tecnología también influye en ese tipo de problemas que ellos pueden tener. Que hay en la forma de equilibrar, de sacar, de botar eso, ¿no? Y si lo pueden hacer a través del arte, mucho mejor. Que aprendan a tocar un instrumento, que escriban poesía, que escriban historias, que escriban en sus diarios, que dibujen, que pinten, que hagan teatro, que hagan manualidades, porque todo eso es arte, todo eso te ayuda y todo eso te distrae. Sí, clown, todo lo demás. Y justo tenía acá el primer poema que te quería enseñar, el primer poema que escribí, te lo voy a compartir. Es chiquitito nada más. El poema, bueno, lo escribí en el año 98 y se llama Las Curiosas. Ya. En las puertas de sus casas, en la puerta de sus casas, ellas siempre listas están, parando la oreja o viendo qué puede pasar. Ellas en ninguna calle pueden faltar, pues son el condimento de la ciudad. Con sus chismes y murmullos alborotan a más de uno. En 5 minutos la noticia dada es ya noticia pasada, y ante miradas acusadoras saludan estiradas y adoradoras. Rápidas al hablar son, y con su peculiar sazón inventan alguna explicación a la más disparatada situación. ¿Ese fue tu primer poema? Sí. Oye, Carla, ese poema está para canción. Ese poema le pones ritmo y sale... Lo que pasa es que yo escribo mucho, mis poemas tienen usualmente 4 estrofas y todas, me gusta mucho la rima. ¿No has hecho décimas? No que yo recuerdo, pero tengo 2 o 3 letras de canciones, pero como yo no soy música, o sea, no... Pero sí en algún momento dije, me gustaría aprender a tocar guitarra y ponerle música a eso está muy fácil para ponerle una... Después tengo otra que la hice hace poquito, que también es pequeñita, la comparto, se llama Sin Alma. Lágrimas de mi alma, lágrimas de mi corazón, lágrimas de mis ojos, lágrimas de mi vida. ¿Qué es una lágrima perdida? Es dulce cuando brota llena de ilusión, es salada cuando brota de confusión, es amarga cuando solo hay dolor. Y las lágrimas sin vida, esas que solo brotan sin saber por qué, ¿qué son esas lágrimas inesperadas? Agua bendita que salen sin sentimientos. Las lágrimas que deberían ser y no ser según poetas, agua que emana del ser humano ante alguna emoción, pequeños destellos cristalinos que enjuagan el alma. Pero, ¿y si ya no tienes alma? Se nota la evolución. Primero a hablar algo mucho más profundo. Simple. ¿No? Claro, lo primero, obviamente, y lo último es algo mucho más profundo, ¿no? Es clarísimo la evolución. Es que las vivencias, que creo que la evolución parte de las vivencias que vas teniendo a lo largo de tu vida, ¿no? Claro que sí. Primero, pues, las primeras poesías tal vez son del amor, del desamor, pero el amor y el desamor va cambiando conforme pasan los años, entonces también cambian y maduran los poemas, las historias. También voy a estar escribiendo artículos, entonces espero que toda tu comunidad lo pueda leer. De hecho, sí, Carla, ¿no? O sea, yo voy a colocar aquí en la parte inferior, como siempre, los datos de Carla, todos sus datos, porque si la quieren contactar, de repente alguien se anima por ahí a publicar con ella, sería extraordinario, y para que visiten su blog sobre todo, ¿no? Y si quieren seguir escuchando más poemas de Carla, o leyéndolos, en todo caso, están bienvenidos, ¿no? Voy a actualizar los martes, jueves y sábado. Ah, perfecto. Entonces esos son los días en los que yo voy a actualizar el blog y lo pongo pues en mis estados, en mi Facebook, en mi Instagram.
pero ya más o menos esos son los días que venía a actualizar. Bueno, Carla, te agradezco por la visita. La verdad que ha sido un gusto volver a verte después de muchos años. Me gusta que empezaste haciendo poemas y no has dejado eso a pesar de los múltiples roles que tienes en tu vida. Y como educadora yo también siento que eso es parte de ti, ¿no? Es parte de ti difundirlo y compartirlo, ¿no? Y hacerlo público, y ya pronto estaremos hablando acá con tu primer libro y lo presentaremos acá, ¿no? O sea, así tiene que ser. Así tiene que ser. Gracias, Carla, por venir. Este ha sido el capítulo número 13 de Psicocomunica, ya saben. Hoy hemos tenido a Carla Becerra con nosotros, educadora, hablando de un tema maravilloso, además de la poesía y la danza para la vida. Y ya saben, visiten su blog porque ahí van a encontrar todos los cuentos, narrativas, artículos y poemas que ella nos ha contado el día de hoy. Este ha sido el capítulo número 13 de Psicocomunica. No se pierdan, suscríbanse en mi canal para que estén atentos a los próximos capítulos que vamos a tener, y espero en otra oportunidad también, Carla, que nos acompañe. Buenas noches a todos, muchas gracias, hasta un próximo capítulo.